Buenos días a la República Dominicana. Empieza pasando revista, 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana en este martes 12 del mes de julio. Marcos Martínez y Juan Bonilla. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí, Aquí está el director de ahí, está el director. Está ahí. Él me está oyendo. Está encendido. Hijo, el director me oye. Director, el jefe de este personaje es usted, no soy yo, ni Juan Bonilla. Es usted que tiene que meterlo en órbita y darle las instrucciones. Yo hago mi trabajo y que cada quien haga su trabajo. Oye, Juan. Esa es mi teoría. Cada quien tiene su función. Claro, claro. Entonces tú tienes que llegar, a tu casa a cocinar. Y cada quien tiene que tratar de desempeñar su función con eficiencia. Para que las cosas se den bien, tú ves. Entonces tú llegas a tu casa y tú tienes que ir a cocinar. No, esa no es la tuya. Claro. La tuya es aportar todos los meses para que se compre eso. Pero no hacerlo tú. Juan, pero esto, ¿y hasta cuándo va a ser esto de Medusa? ¿Y qué es esto? Explícame tú como periodista, que eres el periodista del programa. Pero es inagotable eso, es que los periódicos están haciendo, como dicen ustedes, refrito. Es tanta la Medusa que debe haber alguien ya inventando cuando nazca una niña, ponerle Medusa. Cosa que no se podrá con la nueva ley del registro civil. Porque esa ley establece que no se pueden poner nombres que denigren a la persona que lo va a llevar. Y Medusa, una denominación de un caso de corrupción, no es digno para ponérselo a nadie. Bueno, Medusa es un caso escandaloso, pero es un caso más. Porque yo entiendo razonable que se reaccione con disgustos por la opinión que yo emití aquí. ¿Dónde estaba el presidente Danilo Medina? Pregunté aquí porque y yo contesté. Si Marcos Martínez tiene una empresa o dirige una institución, óyeme, si tú eres la cabeza, ¿cómo es posible? Pero sobre todo un presidente de la República, que no hay información, que no domine. Claro. Entonces mi alarma es, ¿cómo es posible que estos escándalos de corrupción, y que el presidente de la República, en algunos casos te dice que no tenía conocimiento de eso, pero es que no puede ser que a mí, porque Medusa nos escandaliza, pero recientemente hubo otros casos que estremecieron al país, fundamentalmente de Alexis Medina. Entonces, ¿cómo un presidente de la República, con personas tan cercanas, porque yo no sé si Marcos conoce esos detalles, el presidente Danilo Medina fue un político, es un político muy exigente, claro, muy estricto, que incluso da muchos boches, y que reprime a las personas con las cuales entiende que tiene contradicción. Entonces, mi alarma es, ¿cómo es posible que se llegara al extremo? Porque ese expediente da asco en lo que tiene que ver con corrupción. Por supuesto, uno insiste en que las declaraciones de los imputados no son pruebas, y la propia actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, fue insistente en eso cuando era jueza. Las teorías del Ministerio Público no son pruebas. Todo eso es verdad, pero es que ahí aparecen cosas. No, pero espérate. Ciertamente no son pruebas, pero que ese expediente tiene miles de documentos que sustentan muchas de esa prueba oral que se han dicho, que se buscaron. Por ejemplo, la venta de solar, que él mandó a que lo compraran por 7 millones y después lo compró por 19. Pues es una simple declaratoria. Ahí están los actos,
con la fecha y lo implicado en todo eso. Y esos contratos que se hicieron, y eso es teoría, que a esta empresa le dieron un contrato de tantos millones de pesos. Eso es declaraciones, nada más, pues está ahí el contrato. Y cuando dicen que se hizo un adendum para que fuera el monto de la comisión que le dieron a ellos, pues ese adendum está ahí también. O sea, ahí está. Ahora, Juan Bonilla dijo, y incluso dijo ahora mismo, yo no sé si Marco lo sabe, yo le voy a citar dos cosas para que ustedes sepan que a diferencia de Leonel Fernández, que llegó sin haber sido nada en la administración pública cuando fue presidente, Danilo Medina llegó con un currículo importante. Número uno, había sido presidente de la Cámara de Diputados. O sea que manejó un órgano del Estado antes de ser presidente. Y número dos, recordemos que Danilo Medina fue jefe de campaña en el 94 con Juan Bosch de candidato presidencial y Leonel de vice, y luego en el 96 con Leonel de candidato. Y un jefe de campaña es un jefe político que tiene que saber mandar gente, planificar. O sea, que Danilo llegó con experiencia ahí a esa posición. No es como llegó don Antonio o como llegó Salvador respecto al ejercicio del gobierno, o como llegó el propio Leonel. Hipólito no, porque había sido ministro de Agricultura, director del Intabaco. O sea, que cuando Juan Bonilla dice que un presidente está informado de todo, hasta de cosas baladíes. Yo me acuerdo cuando Antonio Guzmán, que yo iba y me enseñaba unos papeles y me dice, ¿pero qué es esto? Mire, ve, este es un chisme de Santiago, revíselo ahí, vea. Chisme, chisme, chisme. Los alrededor de los presidentes que están pegando cuernos y eso, que son de su intimidad. La familia nuclear del presidente, hijo, hermano, hermana, sobrino, toda esa gente están vigilados por si están haciendo una actividad que perjudica al presidente. O sea que las andanzas del hermano y la hermana del presidente, él las sabía. Ahora, cuando Juan Bonilla, que dice que se molestaron, porque dijo que dónde estaba Danilo, yo dije algo peor. Yo dije, no es dónde estaba. Es cuál es el vínculo que había entre Jean Alain y Danilo, que Danilo le permitió hacer toda esa vagabundería. ¿Cuál era el vínculo entre ellos? ¿Qué era lo que había entre ellos? ¿Qué favores le debía Danilo a Jean Alain? Que Jean Alain se permitió hacer todas esas barbaridades. Porque independientemente de que quisiera acumular riqueza, Juan Bonilla, amigo televidente, ese tipo abusó con muchas cosas, se excedió y hizo cosas creyendo que él era, ¿quién? Dios, porque había algo entre ellos que le permitía eso. Y eso de que la hermana era amante de Danilo, yo creo que eso no era suficiente para que hiciera todo eso. Si es verdad que era amante, porque a mí no me consta. Bueno, con la experiencia que tú tienes, un presidente está enterado de esas cosas. ¿De qué? De esos movimientos de sus funcionarios. Pero de todo. Aquí sí, ya estamos en Suiza y cambió todo de Danilo para acá. Aquí no hay un ministro, un director general de una institución del Estado que no le tengan el teléfono intervenido. Porque parte de la labor del DNI no es acecharme a mí, a Juan Bonilla, nada más. No es caliezar a Mello. Es vigilar lo propio, porque el DNI hace una especie de contrainteligencia. La inteligencia de un Estado es para vigilar los exteriores, el extranjero, pero hay lo que se llama en ese esquema de seguridad la contrainteligencia. Y la contrainteligencia lo que acecha, vigila e investiga es lo interno. Por ejemplo, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en el ejército,
hay un departamento de contrainteligencia. Esa contrainteligencia no está vigilando a Marco o a los haitianos si van a invadir, no. Está vigilando si el jefe del Estado Mayor del Ejército está conspirando o no, si es de la Marina o no. Entonces, el DNI, no en materia militar, sino en materia de los funcionarios del propio gobierno, es una especie de contrainteligencia y lo tiene a todo intervenido. El DNI sabe dónde duerme cada funcionario, sabe si tiene novia, si tiene quería, si va allí, en qué cafetería va, si juega dominó, con quién se junta. Pero todo eso se sabe. Todo eso se sabe. Por tanto, el presidente sabía todos esos movimientos, con quién se reúnen. Por eso llega todos los días ahí, por Dios. Bueno, en el día de hoy tenemos un nuevo ministro de la presidencia, ministro interino, el empresario Joel Santos. ¿Ah? Estaba en la AFP del Banco de Reservas, aparte de que era asesor turístico del Poder Ejecutivo. Joel Santos. Honorífico. Expresidente de la Asociación Nacional de Bares o de Hoteles, Bares y Restaurantes, sí, Azonadores, y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Sí. Fue el coordinador del programa de gobierno del PRM en materia de turismo. Y se dice que el nombramiento, porque no hay vínculo entre él y Macarrulla. O sea, no fue que Macarrulla dijo se dice que es un premio a su eficiencia y a los aportes que hizo para que el turismo en medio de la pandemia subiera, que fue un hombre clave en eso, con el presidente, porque el ministro de Turismo no lo quiere ver ni en pintura. No, porque en el periodo de transición no hubo una persona que se mencionara más para el Ministerio de Turismo que Joel Santos. Ese era el que se mencionaba. No, pero está en fila. Entonces, está en fila ahí. Lo que pasa que hay que decir algo. Eso no incide aquí en la comida, ni en la gasolina, ni en nada de eso. Lo único que el turismo hace es traer divisa a la nación, al erario público, y una clase privilegiada que maneja ese renglón de la economía nacional con todos los privilegios y enriqueciéndose a todo vapor. Pero hay que decir, cuando usted hace un balance de los ministros eficientes, sobresalientes del gobierno de Luis Abinader, hay que poner al muñeco Ken. Hay que ponerlo. Juan, ahora, de ese nombramiento, hago ahí en la producción, pero lo voy a adelantar. Macarrulla sigue siendo ministro. Que quede claro eso. Porque es ministro de la presidencia interino, cubriendo la licencia que se le dio a Macarrulla. O sea, Macarrulla sigue siendo el titular. Si por alguna razón Macarrulla dice, voy para allá otra vez, sale él. Ahora, solo el presidente de la República lo evitaría si él dice, ya me voy a reintegrar. Le dice, no, todavía no. O emite un decreto ratificando a Joel en la posición. Tiene que hacerlo. Y también tiene que emitir un decreto si es para quitarlo y que Macarrulla entre. Ahora la pregunta mía es esta. ¿Es correcto eso? ¿Es legal eso? Constitucionalmente hablando. La ley permite eso al presidente. Porque los decretos y las designaciones del presidente están basadas en ese librito que está ahí, que se llama la Constitución de la República. Y que yo recuerde que no soy un estudioso ni un especialista en materia constitucional,
pero sé un chin porque cuando fui legislador me preocupé por estudiar la Constitución de la República. Ahí no habla de eso. Ahí no habla de que si hay un sustituto, entonces ahí hay una dualidad. Ya eso se ha convertido en una práctica, eso no es nuevo. Cuando Kimberly cogió la licencia, sucedió lo mismo, hubo un interino. Ahora con Orlando Jorge Mera, hubo una interina, que fue la vicepresidenta, ministra de Recursos Naturales. Y cuando el presidente nombró a Seara Hatton, en uno de los artículos ahí, que derogó el decreto que designó a la señora vicepresidenta interino. Entonces, yo dejo esa pregunta. Ahora, si es por uso y costumbre, eso es uso y costumbre, ya sobre todo en este gobierno se ha practicado eso. En el correo, uno interino y el otro con licencia. Entonces, ahí está el asunto. Pero quiero subrayar, Macarrulla sigue siendo el titular del Ministerio de la Presidencia. En el decreto del presidente no lo destituyó. Lo que el presidente hace en el decreto es que nombra un ministro de la presidencia interino. No, pero es que ese decreto era innecesario. Pues resulta que ahora hay dos decretos sobre una misma posición. Claro. Una medida administrativa, sin decreto, vamos a encargar a... No, porque la ley de administración pública. La ley de administración pública. Pero que si tú estás en licencia, la ley de administración pública lo que establece es que el viceministro de más tiempo en el cargo, de más edad, ocupa la posición. Pero es automático. Exactamente. No hay que emitir decreto. Es igual que el fiscal, si ese fiscal que está ahí viene. Osvaldo Bonilla es un fiscal interino. Es un fiscal interino porque cuando se produjo el conflicto que obligó, además los fiscales titulares lo nombra un concurso. Sí, un consejo. Un concurso, entonces a él lo trajeron de Puerto Plata de manera interina por la situación que se presentó con José Francisco Núñez. Sí, el corrupto ese, sí. Sí. Es así. Entonces, hasta que haya un concurso, que el Consejo Nacional del Ministerio Público te lo nombra de manera interina. Claro. Entonces, bueno, pero bien, yo pienso que la licencia de Macarrulla va para largo. No, oye, ese es un tema que yo lo tengo pendiente. Los que han tomado licencia no han vuelto. Ninguno. Al contrario, finalmente lo destituyen. Sí, ninguno han vuelto, incluido algunos que han sido asueltos, como el del IAD, ¿cómo se llama? El que era director del IAD. Leonardo Faña. Ese fue asuelto y no volvió. El del correo también se aclararon ciertas cosas y no volvió. Ninguno ha vuelto de los licenciados por además, en muchas situaciones de esa naturaleza, el propio presidente de la República, yo creo que tú tomes una licencia. Claro. Vámonos con los titulares más destacados para el día de hoy. Joel Santos es el nuevo ministro interino de la presidencia. Los titulares más destacados de la prensa nacional en Pasando Revista. Mayores de 35 años no están consiguiendo trabajo, empleos en este momento. Bueno, titulares más destacados para este martes 12, julio 2002. Aquí en Pasando Revista. Los temas de la corrupción penderían en campaña al PLD. El ex mano derecha de Jean Alain Cano Saco da como bueno y válido contenido de acusación Medusa.
La inflación en el primer semestre fue de 4,96% en la República Dominicana. DGCET, la Dirección General de Tránsito Terrestre, necesita 10,000 agentes para funcionar bien. Plantean ley de extinción de dominio retorne a una comisión para que haya un estudio más profundo, dicen los que lo plantean. Piden a Seara Hatton romper islas de poder que rodean a medio ambiente. 20 muertos en Haití por peleas entre bandas. El Papa Francisco pide rebelarse contra la guerra. Bueno, ahí estuvieron los titulares más sobresalientes, más destacados para el día de hoy. Preocupante eso, que la gente de 35 años no encuentra trabajo. Y un ciudadano o una ciudadana de 35 años está en plenitud, en facultades plenas, y quizás, y sin él quizás, los 30, 35 años es el meridiano del ser humano, es la mitad ahí de la vida. Promedio de vida en República Dominicana, 65, 70 años. Si usted tiene 35, usted tiene la mitad. O sea que usted está en el meridiano, usted está en la mitad de la vida. Un ser humano de 35 años puede reencauzar su vida que haya sido un desastre y un fracaso esos primeros 35 años. Incluso puede hacer un proyecto a 20 años y lo ve realizarse y lo disfruta plenamente. Incluso una mujer a los 35 años puede parir sin ningún problema. Entonces, ¿cómo es que en este país se ha impuesto la regla que no está escrita laboralmente de que el que tiene 35 no le dan empleo? Aquí hay unos abusos inexplicables en ese aspecto de la edad. Hace unos días el Tribunal Constitucional de la República tuvo que emitir una sentencia, señores, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo convocó su último concurso de oposición para maestros de la universidad, y ese Consejo Universitario de la Universidad Autónoma puso entre los requisitos que había que tener menos de 50 años. Óigame eso. Es decir, un profesor con experiencia de 55 años, de 60 años, no podía participar en el concurso. Se fueron al Tribunal Constitucional, tumbaron eso. Porque, ¿cómo tú? Eso no solo inconstitucional, un abuso. Entonces, eso está ocurriendo a todos los niveles en la República Dominicana en este momento. Una persona de 40 años que no consigue empleo, cuando aquí conocemos que cientos de personas están acudiendo a las aulas universitarias porque no tuvieron oportunidad anteriormente. Van a la universidad con 30 y 40 años. Y usted ve en todas las graduaciones de las universidades, usted ve personas muy por encima de 50 años graduándose de ingenieros, de abogados, de médicos. Entonces, ¿cómo tú también entonces luego le pones esta limitación? Me viene a la memoria, Juan, una anécdota. En el 70, cuando se estaba en la discusión de quién era el candidato a síndico del 78, el pleito era entre Vigilio Maynardi Reina y Víctor Méndez. Yo estaba con Víctor Méndez, era su jefe de campaña. Y entonces nosotros le desatamos una campaña, de esas que se hacen, de que Vigilio estaba muy viejo para ser síndico. Estamos hablando que Vigilio tenía quizás 57, 58 años, muy viejo para ser síndico. Y en una reunión del comité municipal dijo Vigilio, pues como tú eres, a mí señalándome, como tú eres jefe de campaña, Víctor, usted caiga en una campaña
que yo soy muy viejo para ser síndico, pero yo le voy a decir algo. Y a la sindicatura se va a cargar el saco. Entonces, traigo a colación esa anécdota para decir que si usted quiere un empleado para cargar saco y caja que pesen más de 60 libras, obviamente que usted necesita una persona joven, robusta, con fuerza para esa labor. Pero para dar clase es todo lo contrario. Para que sea un buen profesor, tiene que haber tenido una trayectoria, un ejercicio, una preparación de años para poder enseñar. Es igual que el médico. El médico, mientras más años va teniendo, más experiencia y más capacidad. Usted no ha, bueno, los jóvenes están preparados y ahora con todo, pero un médico con un ejercicio de 20 años no es lo mismo que uno que esté comenzando. Entonces eso mismo, yo diría que para ciertas actividades, un ser humano de 35 ya no está apto para eso. Para ser ayudante de un camión repartidor de tal producto, está bien, pero fuera de ahí no. Y esa se la tumbó el Constitucional, pero tumbala a la UAS. La UAS, el Centro Democrático Pluralista, con una decisión reaccionaria y excluyente. ¿Cómo era esa? Bueno, hoy serán sepultados los restos del amigo Chago Reynoso, el abogado Santiago Reynoso, muchos años presidente del Consejo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, privatizada la compañía anónima tabacalera. Él fue presidente recientemente de ese consejo. El último. Un hombre de una gran labor social en el patronato de rehabilitación. No fue el último presidente del Consejo de la Tabacalera. Okay. Él sustituyó a Chorchi Suazo. Okay. Ahí sí. Entonces, fue directivo muchos años del patronato de rehabilitación, el patronato de lucha contra el cáncer, de los Rotarios de Santiago, de varias instancias de los Rotarios. Sí, sí, es decir, un hombre de un gran servicio, pero sobre todo una persona afable, una persona sencilla. Yo lo conocí, lo traté, porque fue muchos años abogado de la oficina Federico Carlos Álvarez. Fue muchos años abogado ahí. Y mi primera esposa, la madre de los hijos mayores míos, era también de esa oficina. Y llegué a ir a compartir con él, una persona que te hacía un chiste fácilmente y se integraba, jovial. Hay que destacar que fue presidente también de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y que después, por muchísimos años, fue el que presidió el comité de arbitraje de la Cámara de Comercio. O sea, donde van las empresas que quiebran a acogerse a la quiebra y eso. Él era, y entonces él era eso porque era un gran conciliador, un hombre que no tenía hacha para nadie. Tenía sus intereses, desde luego, y eso. Un abogado en ejercicio pleno y muy activo. 75 años de edad. Es decir, se retiró de la Asociación Cibao para ya disfrutar su vida, pero tenía, parece, complicaciones de salud que le quitaron la vida. Es un hombre querido. No va a suceder como sucedió recientemente con un prestigiosísimo abogado de esta ciudad de Santiago, que es un abogado que es mi hermano. Por un hijo de él fue a darle pésame a la Blandino y dice, noté la ausencia, nadie ahí. ¿Por qué? Porque el muerto no era un hombre querido. En el de Santiago, de Chago, ahí va a haber multitud de gente va a haber ahí, bueno, en ese velatorio, porque era un hombre querido, que nunca yo lo conocí, una controversia, un problema, accesible siempre y siempre afable con una sonrisa. Así es que Santiago ha perdido a un gran munícipe,
Sus hijos lo siguieron en el estudio del derecho, prácticamente todos son abogados. Pero hay uno que... Empezando por José Octavio Reynoso. No, pero ese empresario... Exacto, presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de la ciudad de Santiago. Es decir, que nuestra condolencia, nuestra solidaridad para los familiares del amigo Chago Reynoso. Bueno, vamos a la pausa. Esto es Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Hoy es martes 12 de julio 2022. Y aquí estamos, Juan Bonilla, Marcos Martínez, al pie del cañón. Regresamos.